Señor y Dios nuestro, nos gozamos en ti. Te alabamos y engrandecemos tu nombre por tu poder redentor, por esta obra de salvación a través de Cristo Jesús, a quien enviaste desde el cielo, para que al derramar su sangre nosotros recibamos el perdón de los pecados y la vida en su nombre. Gloria a ti, Señor, por mirar nuestras debilidades del cielo y otorgarnos redención eterna. Gracias, Padre, por tu compasión, por tu misericordia, por tu benevolencia y por tu amor. Gracias, Señor, por tu poder salvador. Gracias por la vida de entre los muertos. En el nombre de Jesús te pedimos, guíanos a toda tu verdad. Alúmbranos el entendimiento. Revélanos tu consejo. Queremos conocerte más. Queremos saber más del Evangelio, de tu gracia y de tu poder salvador. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, para nosotros es un día de celebración, es un día de gozo. Los que profesamos fe en Cristo Jesús, hoy celebramos con gozo y con alegría un hecho peculiar, único e inigualable. Si tienen a bien recordar, en estas últimas jornadas hemos tratado una serie pequeña en cuanto a su extensión, pero muy importante, la que hemos denominado Jesucristo nuestra Pascua. Y hemos visto cómo esto comienza hace más de 3 milenios con Dios mandatando una fiesta solemne para con su pueblo Israel. En tiempos de esclavitud, Dios determinó redimir, liberar a su pueblo. Y para ello, ¿qué debió hacer? Enviar plagas a el imperio subyugador. Y la última de las plagas, ¿cuál fue? La mortandad en todos los primogénitos de la tierra de Egipto, a excepción de todos y cada uno de los que confiasen en la palabra de Dios. Y esa palabra que dijo, que mediante el sacrificio sustitutivo de corderos, machos de un año sin defecto, la sangre de dichos animales inocentes sirviese como señal para que la destrucción, el heridor, ese ángel que pasaría a traer muerte, pasase por alto en los que confiaran en la palabra de Dios. Y de esa manera Dios redimir, liberar a su pueblo de la esclavitud. Mandató Dios que el cordero fuese sacrificado el día 14 del mes de Nisan o de Aviv, el primero de los meses en el calendario hebreo, luego de haber permanecido en la casa 4 días, pues al día 10 debía ser seleccionado el cordero para cada hogar. Y junto con la ingesta de dicho animal, ¿qué más debía hacer la nación de Israel? Comer y celebrar la fiesta de los panes sin levadura por 7 días, masa no leudada. No debía haber nada leudado en las casas de los hebreos por 7 días. Y además comer hierbas amargas en la celebración de la Pascua de Jehová. Y vimos que esta celebración solemne perpetua tenía un claro significado, y es ni más ni menos que la redención que es en Cristo Jesús. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pan que descendió del cielo, pan no leudado, pues en Cristo no hubo, no hay, ni habrá pecado alguno, ni hipocresía. Ese inocente, el Santo de Dios, que vino y entregó su vida por obediencia al Padre y por amor de todos los que confiarían en su nombre, y aceptó el padecimiento para entregar su vida en sustitución de quienes, esclavos, pero no esclavos físicamente hablando, a merced de un imperio, sino esclavos del pecado. Cristo Jesús puso su vida en sacrificio para redimir, para liberar a los que no podíamos liberarnos a nosotros mismos ¿de qué? Del poder subyugador del pecado que opera como un señor en las vidas de las personas en su estado natural.
El estado natural del hombre es un estado caído, un estado de rebelión, un estado de tinieblas. El corazón y la mente del ser humano están entenebrecidos. Es por eso que fue necesario que Cristo Jesús, el inocente Dios, entregase su vida en la cruz del Calvario, en el Golgotá, y a través del sacrificio de su vida, la sangre inocente de Cristo Jesús limpiase a quienes los contaminados. Y como dicen las Sagradas Escrituras, mediante una sola ofrenda, Cristo Jesús hizo perfecto para siempre a los santificados. Solamente la sangre inocente de Cristo Jesús puede redimir, liberar a los esclavos. No hay otro medio. Dios no acepta nada más que la sangre inocente de su Cordero. Cordero preparado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Y eso, entiéndase, amor de todos y cada uno de los que creen en el nombre de Jesús. Redención que es absolutamente excluyente y yace en el nombre de Jesucristo, más nadie. No hay otro nombre dado a los hombres en quien haya salvación sino en el nombre de Cristo Jesús. No importa la religión que practique el ser humano, no importa la obra humana, fuera del sacrificio sustitutivo de Cristo Jesús, no hay salvación posible y el pecado del individuo está sobre sus propios hombros. O el Cordero de Dios carga tu pecado, mi amigo y mi amiga, o tú cargas con tu pecado y tendrás que presentarte ante el juez justo y vas a tener que pagar con tu alma por la eternidad. No hay una tercera opción. Es el medio de redención Cristo Jesús y somos enfáticos y reiterativos porque es vital que comprendamos que el Cordero fue enviado para redimir y fuera de la salvación del Cordero no existe salvación. Un solo camino, Cristo Jesús. El Cordero, el pan no leudado y aquel que bebió el vinagre, esas hierbas amargas, para proclamar, previo a entregar su espíritu, consumado es. Se ha acabado la obra, dijo Jesús en aquella cruz, y entregó su espíritu. Cristo obtuvo redención y el perdón de los pecados de los creyentes. Gloria a Dios. Pero aquí es donde alguien pregunta. Cristo salvó, redimió, pero él perdió su vida. Jesús de Nazaret, varón inocente, justo, piadoso, lleno de gracia y de verdad, derrochador de misericordia para todos y todas los que estaban a su alrededor en las distintas aldeas que él cubrió y caminó en su ministerio terrenal, ha entregado su vida. ¿Ha sido derrotado acaso Jesús? Él tuvo que padecer para nuestra salvación y Él fue derrotado. Son preguntas que quizás algunos de ustedes, mis amigos, estén elaborando. Y nosotros tenemos el grato privilegio de presentar hoy la respuesta en estos breves minutos que vendrán. Para ello nos vamos a dirigir al Evangelio que hemos estado trabajando en estos encuentros, pero venimos trabajando desde semanas anteriores, el Evangelio de Juan. Aclaramos, el resto de los evangelios nos dan complemento y enriquecen la revelación que vendrá. Nosotros tomamos el Evangelio de Juan simplemente porque es el que hemos estado escudriñando en las últimas semanas en medio de nuestra congregación. Pero el resto de los evangelios, los 3 relatos restantes, no contradicen ni mucho menos esta declaración, sino que la enriquecen, la complementan. Lo mismo fuese trabajar en el Evangelio de Mateo, en Lucas o en Marcos, lo que vendrá que trabajarlo aquí en Juan. Todos complementan. Por un tema de tiempo, solamente nos podemos quedar con una visión y es la del apóstol Juan. A partir del capítulo 20, desde el versículo 1, si Dios lo permite, hasta la finalización de dicho capítulo en el versículo 31. Gran cantidad de versículos tenemos por delante, pocos son los minutos que tenemos para compartir, por ende, como hemos dicho en muchas ocasiones, estaremos dando títulos. Amigos y amigas, les alentamos, escudriñen cada versículo de la Escritura, lo único que traerá a tu vida y a
amigo y amiga, será riqueza espiritual. No seamos escasos en el trabajar con la palabra, solo trae beneficio. Nunca, nunca te hallarás diciendo, malgasté mi tiempo considerando la palabra de Dios. Nunca. Es vida para ti, es alimento espiritual. Nosotros solamente daremos ciertos títulos. Capítulo número 20. ¿Qué ha sucedido? Cristo Jesús entregó su espíritu. Derramó su sangre inocente para nuestra redención. Fue sepultado. Pruebas indubitables que murió. ¿Cuál fue? Fue traspasado su costado. Confirmando que ¿qué? No tenía signos vitales. ¿Y qué más nos dijo la Escritura? No se quebró hueso suyo alguno, confirmando que Él era el Cordero Pascual de Dios, era el Cordero dispuesto de lo alto para redención. Luego, varones piadosos, varones de posición, de jerarquía en la nación de Israel, José de Arimatea y Nicodemo, ¿qué hicieron? Considerando a Jesús y creyendo en el testimonio de Jesús, pidieron a Pilato su cuerpo. ¿Para qué? Para darle una sepultura de honor, para que el cuerpo de Cristo Jesús fuese y yaciese en un sepulcro adecuado. Y así se hizo. Conforme a los ritos hebreos, fue envuelto y fue puesto en un sepulcro nuevo. Y ahora tenemos el relato de Juan, la palabra de Dios, a partir del capítulo 20, versículo 1. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Notamos en este versículo 1 un cambio en los primeros versículos que vamos a ver. ¿Cuál es el cambio? El cambio es notorio. Se centra el testimonio de Juan, el siervo del Señor, ¿en quién? En los discípulos, y en este caso en una discípula, en una aprendiz del Señor, en una hermana. Anteriormente, ¿en qué se había centrado el epicentro, el foco de atención de Juan, guiado por el Espíritu? ¿Cuál había sido? Cristo Jesús. ¿Pero qué ha pasado con Cristo? Entregó su espíritu, murió. Cristo ha muerto y ahora el relato nos va a presentar a los seguidores, y en este caso una seguidora de Cristo. ¿Y qué sucede en estas horas que adelantamos, horas de incertidumbre para los seguidores y las seguidoras de Jesús? Es el primer día de la semana. Es la jornada que hoy estamos celebrando, siendo el día domingo 17 de abril del año 2022. Hoy estamos recordando esta fecha en la cual Juan relata. En el primer día de la semana, María, esta mujer de Magdala, fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Al sepulcro, la idea es donde fue sepultado Jesús. De mañana, siendo aún oscuro, muy importante. Creemos nosotros que no es un detalle aleatorio, sino que Juan nos quiere dar un testimonio. Si tú recuerdas, mi amigo, en este evangelio, el evangelio de Juan, Juan registró la declaración de Jesús de que Él es ¿qué? Jesús, la luz del mundo. La presencia de Jesús en esta tierra que trajo luz a un mundo en tinieblas. Y ahora que notamos, Jesús ha muerto. Su presencia física no se encuentra en esta tierra. ¿Qué relata Juan? Que María de Magdala fue al sepulcro y era oscuro, previo al amanecer, esa instancia previa donde no hay luz que manifieste, que nos permita ver con claridad, sino que aún hay tinieblas. Está oscuro, pues donde no está Jesús, hay ¿qué? Tinieblas. Ciertamente, declaramos y creemos que si tu vida, amigo o amiga, no es una vida que yace o se apoya confiando en Jesucristo, tu andar es un andar de tinieblas. Y es lo que encontramos cuando Jesús no está, que hay tinieblas. Así fue que se dirigió María, esta mujer de Magdala, al sepulcro. ¿Y qué notó María? Que la piedra que protegía el sepulcro había sido removida. Ella lo vio con sus propios ojos. La piedra fue quitada. ¿Qué hizo? Entonces corrió
y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Corre entonces María y viene a estos dos discípulos y está expresado en un modo pasivo. Por ende, recordamos que esa voz pasiva es algo, una acción externa que nos moviliza. Dios impulsó a María ¿a qué? A correr hacia Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, el autor de este libro, Juan. ¿Qué reporte presentó María? Un reporte inadecuado. María, fiel seguidora, ferviente seguidora de Jesús, al igual que los apóstoles, aún no comprende lo que está sucediendo. ¿Y qué deduce? La piedra fue quitada, fue removida, por ende alguien llevó al Señor, porque María aún no comprendía las escrituras de lo necesario que debía de suceder. Un hecho tiene que suceder, pero María aún no le ha amanecido en este momento. ¿Y qué deduce? Que esa piedra fue quitada porque alguien quitó el cuerpo de Jesús, alguien, podríamos decir, robó el cuerpo de Jesús. Ese es el reporte que le declara a Simón Pedro y a Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Qué hicieron los apóstoles? Salieron tres, Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro o a la tumba. Versículo 4. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Un pequeño detalle. Los verdaderos seguidores de Jesús son fervientes por Él. No notamos en esta descripción indiferencia. María, en la oscuridad, cuando aún habían tinieblas, fue al sepulcro donde estaba su Señor, a quien ella amaba. Los discípulos apenas reciben reporte, ¿qué hacen? Van corriendo al lugar de los hechos, porque todos tienen interés ¿en quién? En su Señor, a quien ellos y ellas amaban. Aquel por el cual lo dejaron todo para seguirle y servirle en su ministerio terrenal en esos 3 años que él ministró en el mundo antiguo. Versículo 5. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. ¿Quién? El discípulo amado por Jesús. Llegó primero al sepulcro y vio los lienzos puestos allí, pero no entró en dicho sepulcro. Versículo 6. Luego llegó Simón Pedro tras él. Llegó un poco más tarde. ¿Y qué hizo Simón Pedro? Lo que hizo en todo el ministerio. Fue el primero en hacer algo. ¿En qué? En entrar al sepulcro. ¿Por qué? Bueno, porque Pedro tenía esa característica que siempre daba ese paso adelante. ¿Y qué hizo Pedro al ingresar al sepulcro? Vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Es muy importante comprender el verbo que utiliza Juan. Esa acción de ver es la acción de discernir, analizar algo con atención. Simón Pedro, realizó la acción de discernir, de prestar atención a algo. Los lienzos y en otro lugar que el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús en su sepultura, pero ahora está en otro lugar, ese sudario, y está enrollado, doblado. Pedro detecta que hay algo sobrenatural. El reporte le indicó a Pedro, se llevaron al Señor. Pero Pedro al llegar al sepulcro detecta que hay algo que no coincide con el reporte. Porque la forma en que quedaron los elementos de la sepultura no es correcta. Aquí hay un testimonio en ese sudario que está envuelto, está enrollado, mejor dicho, está doblado conforme la tradición hebrea. Pedro nota algo distinto. ¿Y quién más nota algo distinto? Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, pero no había entrado, y que hizo, vio
Y ese ver que es el mismo de Pedro, el ver de analizar. Es una palabra que habla de estar atento, discernir. Juan, el autor del libro, el discípulo amado, analizó y al analizar, ¿qué hizo? Creyó. ¿Creyó qué? Que Jesucristo ha resucitado. Nos preguntábamos, amigos, ¿Jesús de Nazaret, ese varón piadoso inocente, ha sido derrotado? La respuesta es rotunda y es clara y es un no rotundo, porque Cristo Jesús, el ungido de Dios, el unigénito Hijo de Dios, ha resucitado de entre los muertos. Y este varón, Juan, junto con Simón Pedro, son los dos primeros que han comprendido que Jesucristo ha resucitado. Por más que no entienden completamente todo aún, por más que su entendimiento aún está nublado, han visto algo que no coincide con el reporte de María. No que María tuviese alguna falsedad en sí, ni por un instante. María, una fiel seguidora de Jesús que amaba al Señor. Pero María, como no comprendía aún las Escrituras, pasó un reporte inadecuado. El reporte era, se llevaron al Señor. No, no María. No se han llevado al Señor. ¿Qué es lo que ha sucedido? Es que el Señor ha resucitado y ha puesto su sudario que tenía sobre su rostro, lo ha doblado, lo ha enrollado y lo ha dejado aparte. Pues Él se ha levantado de entre los muertos. La victoria final se ha conquistado. Cristo Jesús, luego de morir, ha resucitado. Y las Escrituras nos cuentan en distintos pasajes que Él descendió a lo más profundo de la tierra, luego de haber muerto. Él predicó, proclamó la gloria y la victoria de su evangelio a los espíritus encarcelados. Y el autor de Hebreo nos declara que él también destruyó, aniquiló el poder, el imperio que tenía el adversario sobre la muerte. Y al tercer día, este primer día de la semana, Cristo Jesús ha resucitado entre los muertos. ¿Con qué poder? Con el poder de Dios. Dios ha resucitado de entre los muertos a Cristo Jesús y estos varones han comprendido que Jesucristo ha resucitado, porque aún no habían entendido la escritura, versículo 9, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron a los discípulos o los discípulos a los suyos. ¿Qué pasa con María? María aún se encuentra en un estado de no comprender, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. En el versículo 11, María, sin embargo, estaba en la tumba, en el sepulcro, fuera llorando, y este llanto es un llanto de angustia. Llora exclamando su dolor interno. Mientras entonces estaba llorando, miró de lado dentro de la tumba. ¿Y qué? Vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Al ver María, mejor dicho, ¿qué ve María? Dos ángeles o dos mensajeros en blanco, sentados en una voz pasiva, o sea, fueron enviados por Dios, sentados, uno a la cabeza y el otro a los pies, donde había yacido el cuerpo de Jesús, donde se había puesto el cuerpo de Jesús. Y tienen una pregunta para hacerle a María. ¿Cuál es la pregunta? Versículo 13. Le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. La pregunta de los mensajeros es una pregunta totalmente adecuada. ¿Cuál es la razón, mujer, de tu llanto? ¿Cuál es la razón de tu angustia? María aún no conoce, no comprende que Jesucristo resucitó. Ellos le preguntan, ¿cuál es la razón de tu tristeza? Pues ellos saben, son testigos de la resurrección del unigénito Hijo de Dios y no entienden el motivo de que María esté angustiada. Por eso es la pregunta. Mujer, ¿por qué lloras? ¿Cuál es la razón de tu llanto? La respuesta de María es porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, dónde lo han dejado.
Cuando había dicho esto, versículo 14, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Se vuelve, gira María y ve a un individuo, pero ella no reconoce quién es. ¿Y quién es? El texto es enfático: Jesús el Cristo. Jesús, quien había muerto y que Juan nos había contado que vio traspasar su costado con una lanza, que confirmó su muerte física. Su cuerpo dejó de funcionar, su corazón no latía, no tenía signos vitales. Ese Jesús muerto en jornadas previas está vivo. ¿Por qué? Porque resucitó. Los ángeles lo saben, Pedro y Juan, con un conocimiento parcial, más ignorancia que conocimiento en este momento, pero han comprendido que algo sobrenatural pasó, pero María aún no comprende que Jesús está delante de ella y está resucitado, aún no le reconoce. Versículo 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Jesús elabora exactamente la misma pregunta que los mensajeros celestiales. ¿Cuál es la razón de tu llanto? ¿Por qué es la angustia? Y aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis. Hemos dicho que el relato en todos estos versículos que estamos viendo se ha centrado en los discípulos y una seguidora de Jesús: Simón Pedro, el discípulo amado, que hace referencia a Juan, y María, la mujer de Magdala, una seguidora fiel de Jesús, a la cual Jesús le había derrochado misericordia, liberándola de la posesión de las tinieblas, de espíritus demoníacos que habían tomado control de su vida. Jesús le había derrochado misericordia y había liberado a esta mujer, y María le siguió con fervor cada día de su ministerio. Estos y estas seguidores y seguidoras de Jesús, al enterarse de la muerte del Señor, que están en angustia, en lamento, en llanto, porque aquel al cual dejaron todo para seguir ya no está más en la tierra. Están en incertidumbre, no saben qué hacer ni cómo hacer, porque el maestro, el líder, el Raboni, ya no está más entre los vivientes. Ha sacrificado su vida por amor, pero no está más vivo. Pero lo que no comprenden, y ahora se les va a empezar a revelar, es que el maestro sí tuvo que entregar su vida, confirmando todo lo que vimos en los dos encuentros anteriores, pero es necesario que el maestro, el unigénito Hijo de Dios, se levantase de entre los muertos. ¿Para qué? Para nuestra justificación. Porque Cristo entregó su vida por nuestras transgresiones, sí, pero Cristo resucitado entre los muertos por el poder de Dios para nuestra justificación, sí. Necesaria su muerte, necesaria su resurrección, tal cual Dios lo había revelado en los profetas, en especial en el capítulo 53 del profeta Isaías, cuando Isaías dijo que cuando el ungido vea el fruto de la aflicción de su alma, quedará que satisfecho. ¿De qué nos habla? Que el que iba a entregar su vida iba a ver el fruto de la aflicción de su alma, por ende tenía que resucitar de entre los muertos, y que verá linaje y tendrá largos días. Esto nos habla de la resurrección anticipada del ungido de Dios. Jesús le pregunta: mujer, ¿por qué lloras? ¿Cuál es el lamento? Y el lamento de ella es que su Señor murió, que no lo tiene a su Señor. Pero no es un argumento válido, porque el Señor ha resucitado. ¿A quién buscas? Mujer, es la idea. Ella, pensando que quien le hablaba era el hortelano, o sea, el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Amados, María de Magdala está tan interesada en su Señor que ella misma piensa que tiene la fuerza de cargar con un hombre sobre sus hombros y trasladarlo a otro lugar. Por eso le dice al supuesto jardinero, que no es jardinero, sino que es Jesús resucitado, le dice: dime dónde está el cuerpo de mi Señor, yo lo voy a cargar. El fervor de María para con el Señor Jesús es inexplicable. Jesús le dijo, versículo 16, María.
Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús, el maestro, el Cordero de Dios, que fue inmolado por nuestras transgresiones, el inocente que entregó su vida por los culpables, murió. Y al tercer día, en este primer día de la semana, se levantó por el poder de entre los muertos, por el poder de Dios, perdón, de entre los muertos. ¿Y qué ha hecho? Se presenta vivo y se presenta a una de sus seguidoras, María, y cómo la nombra por su propio nombre. Porque Dios encarnado, glorioso, único, inigualable, ama a los suyos con un amor que no hay palabra que le pueda describir. Jesucristo la nombra a esta mujer de la región de Magdala que previamente había sido poseída por espíritus malignos, la nombra con su propio nombre. La reconoce quién es, sabe exactamente quién es ella y la nombra por su nombre. ¿No te causa emoción? ¿No te llena el alma saber que el Cristo glorificado y resucitado entre los muertos te conoce y te llama por tu nombre? Es lo que está sucediendo. Nos vemos identificados en María porque María es una seguidora, al igual que todo aquel que confía en Jesús es seguidor o seguidora de Jesús. Él nos conoce y nos nombra. Y aquí Él se dirige a ella como que, como quien es. María. Y la idea es, María soy yo. Esa es la idea que hay implícita. ¿Y qué hace María? Gira y le ve. Y cuando le ve, ya no hay duda. ¿Quién es? Quien te está hablando, no el jardinero, sino el Raboni, que significa la máxima autoridad espiritual, el Maestro Supremo. Su Maestro, su Señor, es el Señor que está vivo. Nótese, los ángeles dan testimonio. Simón y Juan, mitad ignorancia, mitad conocimiento, saben que algo sobrenatural pasó. María, ¿ahora qué? Ve a Jesucristo resucitado. ¿Y qué sucede? Jesús le va a dar una comisión. Versículo 17. No me toques, le dice, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús va a comisionar a María y esto nos retrotrae ¿a qué? Al primer encuentro de esta serie. ¿Se acuerdan qué había dicho el Señor para con Faraón? Deja ir a mi pueblo. ¿Con qué razón? Para que me celebre fiesta. Deja ir a mi pueblo para que me alabe. Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva. Cristo Jesús entregó su vida para redimirnos de toda iniquidad y para darnos vida en su nombre. Y esa vida que Él nos otorga en su nombre, ¿qué es? Para servicio. Por eso que hace Cristo, el Cristo resucitado, comisiona a los suyos y en este caso va a comisionar a María con una tarea. Nadie piense que Cristo le ha salvado para que el individuo viva su vida propia natural en la carne. Perezca esa idea. Cristo vivifica las vidas de los oyentes. ¿Para qué? Para que vivamos su vida. Y esa es una vida de servicio, una vida de obediencia. No hay margen para que alguien no sirva en el reino de Dios. Todos estamos llamados ¿a qué? A servir. Porque Él ha resucitado entregando su vida. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Y esa es una vida de servicio. Las nuevas criaturas tienen nuevos deseos y nuevos objetivos. Y esos objetivos son agradar a aquel que murió por ellos y se levantó por el poder de Dios de entre los muertos. María, hay una comisión. ¿Y cuál es la comisión que recibe María? Ve, ¿y qué? Ve a dónde, mejor dicho, a los hermanos míos. Es magnífico el Señor. ¿Cómo nombra a sus discípulos? Sus hermanos. ¿Quiénes están incluidos? Tú y yo, si somos creyentes en el Señor. Los hermanos del Señor, los que el Padre me ha dado, ellos son mis hermanos. Ve a los hermanos míos y diles, haciendo al Padre mío y Padre vuestro.
al Dios mío y el Dios vuestro. Esta es la comisión, María. Notifica, pasa reporte a mis hermanos de lo que voy a hacer. Me levanté, porque ¿qué había dicho Jesús? Un poco y no me veréis. Luego otro poco y me volveréis a ver. Pues Jesús les anticipó que resucitaría entre los muertos. ¿Y qué más iba a hacer? Volver al Padre, de donde vino. Salí del Padre y otra vez vuelvo al Padre. Vine al mundo y dejo el mundo. El Señor se ha levantado entre los muertos y luego de 40 jornadas será ascendido en gloria a la diestra de la majestad. Versículo 18. ¿Qué hace una sierva del Señor o un siervo del Señor cuando escucha la palabra? María nos va a dar hoy el ejemplo. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas ¿de qué? De que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Un siervo y una sierva del Señor no intercambia con el Señor ni le argumenta. Debemos aprender ¿de qué? Ejecutar lo que Dios manda. ¿Y qué manda Dios? En este caso el Señor para con María, ve y dile. María fue y dijo, presentó reporte. ¿Te acuerdas cómo comenzó el capítulo? María presentó un reporte inadecuado, porque María no le había amanecido, no se le había alumbrado que Jesucristo había resucitado. Y presentó un reporte en base a lo que ella entendió, que a Jesucristo le habían tomado. Ahora María, habiendo visto a Jesucristo resucitado, va y presenta el reporte adecuado. Las nuevas buenas de Cristo resucitado entre los muertos. Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Es la misma jornada, es este primer día de la semana, es este domingo, en el cual los discípulos que hacen están reunidos. Porque no se dispersaron y se olvidaron los unos de los otros, sino que en medio de la confusión, en medio de la angustia, en medio del lamento, que están juntos, porque el pueblo de Dios está llamado a ¿qué? Estar unido. Y están unidos escondidos. ¿Por qué? Porque temen las represalias de los líderes de la nación de Israel, los cuales ya habían dispuesto que propagar una mentira, que los discípulos habían robado el cuerpo del Señor. Los discípulos saben que la piedra fue removida y el cuerpo del Señor no está en el sepulcro y que los lienzos del sudario quedaron doblados con perfección porque Cristo se levantó entre los muertos. Al menos Juan creyó. Es posible que el resto estuviese en duda, pero ¿a qué? ¿Qué va a pasar? Jesús, el pastor amado, no les va a abandonar ni les va a dejar huérfanos como prometió, sino que ¿qué hace? Cuando ellos están reunidos, con las puertas cerradas, en el lugar donde estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos le dijo, paz a vosotros. Y necesitamos inexorablemente considerar el testimonio de Juan. Los detalles no son aleatorios. ¿Qué dice Juan? Están reunidos en un lugar, en una casa. Y esa casa tiene una puerta, como la tienen todas las casas, y la puerta está cerrada. Y estando la puerta cerrada, Jesucristo aparece en medio de ellos, por ende dentro de la casa. ¿Qué acaba de testificar el Espíritu Santo a través de Juan? Jesucristo se levantó entre los muertos. ¿Con qué condición? De gloria. El cuerpo de Jesucristo es un cuerpo glorificado que sobrepasa las leyes naturales. Por ende, puede traspasar la materia. Cristo Jesús no necesitó abrir la puerta para ingresar a la casa, pues su cuerpo de gloria ha traspasado la materia. ¿Sabes qué, mi amigo y mi amiga? Para los que creen en Jesucristo, Él les otorgará un cuerpo glorificado semejante al de la gloria suya. Pues en esta vida se siembra en un cuerpo débil, un cuerpo de corrupción,
Pero en la resurrección, a través del poder de Dios en Cristo Jesús, que dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 15, un cuerpo espiritual, celestial, de poder, sin debilidad, un cuerpo semejante al de Jesús. Un cuerpo que sobrepasa las leyes naturales, y el cuerpo de Jesús glorificado es un cuerpo único, un cuerpo celestial. Hay diferencia entre los cuerpos terrenales y los celestiales. Una es la gloria de los terrenales, una es la gloria de los celestiales. Y recuerda, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es necesaria la transformación del cuerpo terrenal al cuerpo celestial. Un cuerpo que tiene las características estéticas es reconocible al individuo, pero su condición es gloriosa y superior. Cristo Jesús tiene ese cuerpo, y todos los que creen en el nombre de Jesús recibirán un cuerpo semejante al de la gloria que Él tuvo. Así que Jesucristo ingresa, traspasa la materia, ingresa a la casa donde están reunidos, se pone en medio de ellos y que les dice: paz a vosotros. ¿Y cuál era la condición de los discípulos? Habíamos dicho en toda esta cena: angustia, aflicción, incertidumbre. El maestro no está, pero el maestro no se ha ido. El maestro ha resucitado y se presenta con una prueba indubitable que se levantó de entre los muertos por el poder de Dios y está allí con ellos, pero no va a culminar allí la escena. Versículo 20. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos, ¿qué hicieron? Se regocijaron viendo al Señor. La confirmación que Él realmente es el Señor Jesús, y que lo que vio Juan y vio Simón Pedro al analizar no era un delirio, no era una equivocación, sino que realmente Jesucristo ha resucitado. Ese sudario enrollado, bien doblado, según la tradición hebrea, no fue un acto casuístico. Es que Jesús se levantó y lo dejó ordenado. Que María haya visto al Señor no fue un delirio de una mujer, es que Jesucristo ha resucitado. Y ahora le vemos, ha traspasado la materia y está en nosotros, y le vemos su costado perforado y vemos las marcas de los clavos en sus manos. Es nuestro Señor, pero es el Señor de gloria. Ha resucitado. ¿Y qué sucede cuando alguien ve a Cristo resucitado? Regocijo. ¿Se acuerdan qué había dicho el Señor? ¿Se acuerdan qué había dicho el Señor? Un poco no me veréis. Luego otro poco me volveréis a ver. El mundo se gozará. ¿De qué? De la muerte de Jesús. Y vosotros lamentaréis y lloraréis. Pero os volveré a ver y os gozaréis, y vuestro gozo no le será quitado. Cuando vemos al Señor resucitado, hay un regocijo, hay un gozo que nadie te puede quitar. ¿Crees tú en la resurrección de Cristo? Si tú crees en la resurrección de Cristo, que Él es el unigénito Hijo de Dios, que entregó su vida por tu pecado y que fue resucitado para tu justificación, tú recibes por el Espíritu Santo que te es dado, recibes gozo perpetuo, que nada ni nadie te puede quitar, no importa las circunstancias cambiantes de la vida terrenal. Regocijo llegó a los discípulos. Entonces Jesús les dijo otra vez: ¿qué? Paz a vosotros. Y no va a quedar allí. Paz es el propósito de Dios para todo su pueblo. Pero no va a quedar allí. ¿Por qué? Porque les va a comisionar. ¿Los redimí para qué? Para que sirvan. Me presento vivo a ustedes, ¿para qué? Para que ustedes ahora sirvan. Y tú, mi amigo, si crees en el Evangelio de la gracia de Dios, no solamente eres perdonado, no solamente eres redimido, sino que eres llamado a servir con la nueva vida que Jesús te otorga. Con ese poder de la resurrección de Cristo, ese poder superior a todo lo que existe, que operan los creyentes, ¿para qué? Para obediencia y servicio. Para vivir la vida de Cristo aquí en la tierra, por la gracia de Dios. Que dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. Yo fui el comisionado del Padre, vine a este mundo a cumplir una tarea y la cumplí. ¿Ahora qué?
yo los comisiono a ustedes para que continúen la tarea y propaguen la verdad. Yo di testimonio de la verdad y ustedes han recibido ese testimonio. Ahora ustedes tienen que continuar la tarea. ¿Cómo sigue? Versículo 22. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Es imposible cumplir la misión de Jesús en las fuerzas del hombre. Solamente el Espíritu Santo en las personas puede cumplir la tarea. Porque ¿se acuerdan? Vosotros me seréis testigos. Y el Espíritu Santo, el Consolador, el Confortador, testificará de mí y me glorificará. El Espíritu Santo, hablando a través de qué? Hombres y mujeres. Sin el Espíritu Santo no se puede servir a Dios ni cumplir su misión. Y el Espíritu Santo se recibe ¿al qué? Al creer en el Evangelio de la Gracia. Y el Evangelio de la Gracia que nos cuenta que Jesucristo murió y ¿qué? Resucitó. ¿Han visto a Jesús resucitado y qué reciben? El Espíritu de adopción. ¿Crees tú en este testimonio que estamos dando? Si tú crees genuinamente y te arrepientes de tu pecado, eres sellado con el Espíritu Santo prometido a Abraham desde hace más de 4 milenios. Esa bendición de Dios te es otorgada por gracia. Miren la responsabilidad de la comisión y la autoridad delegada. Versículo 23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Una traducción un poco más literal podríamos leer de esta manera. Si a cualquiera le dejáis ir los pecados, les han sido perdonados. La idea es perfecto pasivo, es un perdón de Dios para siempre. Si a cualquiera les retenéis, los pecados le han sido retenidos. ¿Qué está enseñando Jesús? Bueno, primero lo que tenemos que decir es lo que no está enseñando. Lo que no está enseñando es que ninguno de estos apóstoles ni ninguno de los seguidores posteriores de las generaciones siguientes tienen la autoridad de Dios. Dios es único. Ningún ser humano tiene la autoridad de Dios. Pero Cristo Jesús, el enviado de Dios, delega autoridad a través de ¿qué? Del anuncio de su evangelio. Cuando anunciamos el evangelio genuino, el único evangelio de la gracia de Dios, sin adulterar, el poder de Dios se aplica para perdón eterno del que cree en dicho mensaje o para retención de los pecados de los que rechazan el mensaje. Por ende, los comisionados, este grupo de seres humanos que saldrían a propagar por el mundo antiguo el mensaje de Jesús, serían portadores de un poder de salvación o de un poder de destrucción. Cada vez que anunciasen el mensaje, la persona que escuchase y creyese sería salva de una vez y para siempre. Los que rechazasen se perderían. Esa es la autoridad delegada que Jesús otorga a través del anuncio del Evangelio. Esto carga de una responsabilidad sin igual en el Evangelio. Por eso Pablo llegó a decir, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Tú anuncias el Evangelio con reverencia, entendiendo lo que pasan los oyentes, o anuncias el Evangelio como un mensaje filosófico? Es muy importante y aquí estamos ya tratando en nuestro diario vivir. ¿Cómo anunciamos el Evangelio? ¿Estamos sujetos a la palabra de Dios solamente diciendo lo que Él es y encomendamos la vida de los que están escuchando para que se arrepientan, crean y reciban vida de entre los muertos? ¿O tomamos con liviandad el mensaje adulterando la palabra de Dios? Jesús les comisiona. Jesús les derrama poder a través del Espíritu. Sin el Espíritu no pueden hacer nada. Y Jesús les delega autoridad a través del mensaje que van a propagar.
Conforme ese mensaje sea recibido, salvación. Si el mensaje es rechazado, destrucción. Así de serio es el asunto. Continuemos. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás no estuvo en esta primera aparición de Jesús al grupo de los discípulos. Los discípulos, que hicieron, pasaron reporte a Tomás de lo que vieron y contemplaron. Vimos al Maestro, al Señor, al Kyrios, resucitado. Le vimos, Tomás, y Tomás no está recibiendo el testimonio de sus hermanos. ¿Qué necesita Tomás? Pruebas visuales. ¿Cómo continúa? Versículo 26. Después de 8 días, es la idea literal, después de 8 días, o sea, pasó un periodo mínimo de 8 días, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Ahora Tomás está junto a los discípulos. Notemos esa característica de estos hermanos. Estaban ¿qué? Juntos. Juntos. Se hallaban juntos. Estaban juntos. ¿Y qué estaba? Llegó Jesús estando las puertas cerradas y nuevamente se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. La misma circunstancia. Están agrupados los discípulos, la puerta está cerrada, Jesús traspasa la materia con este cuerpo glorificado que espera a todos los que creen en su nombre, se presenta en medio de ellos y les declara el propósito de Dios: paz, paz a ellos. ¿Y qué hace? Se dirige a Tomás. Jesús, omnisciente, lo conoce todo y sabe de la incredulidad de Tomás. Y le dice: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. La idea es: deja de ser o estar en contra de la fe. Tomás en este momento estaba en contra de la fe, pues no estaba creyendo. Basta, Tomás, no estés en contra de la fe, sé creyente. ¿Y qué hace Tomás? Se arrepiente de su incredulidad. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, y mira esta declaración final, y Dios mío. ¿Qué acaba de declarar Tomás? La divinidad de Jesús. Si Jesús no fuese Dios en esencia, esto es blasfemia. Pero no es blasfemia porque Jesús es el unigénito Hijo de Dios, que significa Dios en sustancia, Dios en esencia, resucitado entre los muertos por el poder del Padre. Y así lo proclamó con sus labios Tomás, lo que habla de ¿qué? Arrepentimiento. ¿Qué va a decir Jesús a Tomás? Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y aquí ingresamos nosotros. Sin ver físicamente a Jesús, ¿qué podemos hacer? Ver y oír con los ojos y oídos espirituales y creer al anuncio. Creer a los ángeles, creer a María, creer a Pedro y Juan, creer a Jesús y creer el testimonio de Dios levantando a Jesucristo de entre los muertos. Y creer sin ver es motivo de dicha. Creer sin ver es motivo de dicha. Tomás, redimido por Dios, se arrepintió, gloria a Dios, pero Jesús habla que hay una bienaventuranza incluso mayor que la de Tomás, y es la de creer sin ver. Y es lo que Dios te está llamando hoy, mi amigo, a que creas en el Evangelio de su gracia, que creas en este testimonio que Dios da, de su Cordero entregado por nuestras transgresiones, desviaciones, pecados, y su Cordero levantado por el poder de Dios al tercer día de entre los muertos. Pues Cristo murió y resucitó. Y resucitó, ¿sabes qué? Para no volverse a morir. Porque la Escritura contiene que ¿qué? Que la muerte
no le pudo contener o retener. La muerte no tuvo poder, habilidad, capacidad o autoridad sobre el Espíritu de Jesús, pues que Jesús es la autoridad del imperio de la muerte. Pues Jesús es el Señor de la vida y ¿qué? Y la resurrección. Y por el poder de Dios se levantó de entre los muertos. ¿Y qué nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1? Le dice a Juan, Juan, no temas, porque vivo y que estuve muerto. Yo morí, pero vivo. Y he aquí que vivo. ¿Por cuánto, Jesús? Por los siglos de los siglos. Jesús es la primicia de los que durmieron. Es el que tiene la preeminencia de entre los muertos. ¿Por qué? Porque es el único que se levantó de la muerte para no volver a morirse. Se levantó por el poder de Dios y tiene vida indestructible que no culmina. En su vida y en la muerte, Jesucristo no vio corrupción, demostrando que ¿quién? Es el que Dios apuntó para salvación eterna de todos los que creen a su evangelio. Jesucristo es único e inigualable. Y Jesucristo cambia la derrota adánica en la victoria eterna. Pues está escrito que ¿qué? Que por un hombre ingresó la muerte y ese hombre es Adán. Y por un hombre, Jesús, Dios encarnado, que se exhibe y se manifiesta la resurrección de entre los muertos. Cristo ha resucitado y el testimonio es público y es un testimonio que se ha propagado y que nadie puede refutar. ¿Cómo culmina este libro? Con los últimos 2 versículos. ¿Cómo culmina este capítulo? Perdón, hay un capítulo más de este libro. ¿Cómo culmina el capítulo 20 con los últimos 2 versículos, el 30 y el 31? Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muy importante. Juan nos cuenta que ¿qué? El testimonio que tenemos no es exhaustivo del obrar terrenal de Jesús. Tantas cosas hizo Jesús estando en la tierra que Juan culmina este libro diciendo no hay capacidad para contener y escribir, relatar todo lo que hizo Jesús. Pero lo que les contamos, lo que escribimos, lo escribimos con un propósito. ¿Cuál es el propósito de lo que has escrito Juan y lo que escriben los testigos? El propósito es de que creamos en Jesús como el Cristo o como el ungido, como el Mesías, el Redentor que Dios envió. Pero no solo como Mesías, sino ¿quién es? El Hijo de Dios. La divinidad de Cristo está enfatizada. No solamente es un redentor, es el redentor y es divino. Es el unigénito Hijo de Dios. ¿Y para qué? Creyendo, al creer, que recibas, tengáis vida en su nombre. Porque recordemos, amados, la Pascua, volvamos atrás al primer encuentro de esta serie. ¿Cómo se aplicaría la salvación? En la confianza de aquellos que al oír la palabra de Dios degollasen, inmolasen al cordero y pintasen los postes, o sea, confiasen en dicha sangre sustitutiva. La salvación de Dios es a través de la fe, pues por gracia sois salvos por medio de la fe. No alcanza, mi amigo, con que Cristo haya muerto y resucitado. Ciertamente lo hizo. Pero Cristo murió y resucitó y tú tienes que ¿qué? Creer en dicho acto. Nadie será salvo sin creer en la obra del Señor. Él hizo la obra de morir y de resucitar de entre los muertos. Y la salvación es otorgada a los que confían en dicha obra y al confiar, o sea, al creer, ¿qué hacen? Reciben vida. ¿Y qué vida? Una vida incomparable.
vida eterna. Y esa vida eterna no solo nos habla de extensión sin fin, sino que nos habla de la vida de ¿qué? De Jesús mismo. Una vida distinta a la vida natural, con distintos objetivos, con distintos deseos y con un poder distinto. ¿Cuál? El poder de la resurrección de Cristo. Pues Cristo no vino solamente a perdonar pecados. Gloria a Dios que lo hace. Si no nos perdonase, estamos perdidos. Él vino a perdonar, pero Él vino a liberar del poder del pecado. Y nos libera del poder del pecado y nos otorga su vida para que la vivamos. Para que andemos como que nuevas criaturas, como vivos de entre los muertos, con una vida distinta en este mundo caído. La vida de Cristo, el poder de la resurrección de Cristo, ese poder de Dios que operó en Cristo levantándole entre los muertos, se otorga a los que creen en el nombre del unigénito Hijo de Dios, para vivir una vida agradable a Dios cada día, una vida de servicio, siervos y siervas del Señor, a través del creer del Evangelio de su gracia. Amados, amadas, amigos que nos puedan oír de la nación en la que se encuentre. ¿Qué hemos visto en tres simples encuentros, en breves minutos? Hemos visto, creemos de manera irrevocable e irrefutable, que Jesús es el único apuntado por Dios para la salvación eterna del ser humano. El que cree en la obra de Jesús recibe vida indestructible. El que rechaza la obra de Jesús será destruido con padecimiento eterno, pues su pecado le va a destruir y va a tener que pagarle a Dios lo que a Dios le debe, que es su alma. No hay otra opción. Cristo, por amor, sacrificó su vida para otorgarte vida a ti. ¿Y la confirmación cuál es? Que Dios le levantó de entre los muertos, por ende Dios aceptó dicho sacrificio. Dios te testifica que acepta el sacrificio de Jesucristo. Si no hubiese aceptado dicho sacrificio, Cristo hubiese permanecido en los sepulcros. Pero Dios aceptó el sacrificio de su inocente Hijo por nosotros los culpables. Tú debes creer en el sacrificio de Jesucristo para recibir vida, vida gratuita, vida eterna. Y Él hoy te llama. A ti, amigo y amiga, si estás hoy sediento, Él te dice, ven a beber del agua de la vida. Ven y sáciate del agua de la vida. Vida eterna gratuita. Manantial de salvación en el nombre de Jesús, el que murió y resucitó y no se vuelve a morir y va a volver a encontrarse con su pueblo, y ese encuentro será de una vez y para siempre. Cristo te está llamando a que le conozcas, a que te arrepientas de tu maldad, que creas en su obra y seas salvo. Y eso es lo que hoy pedimos, Señor. Que se cumpla tu voluntad y que en el nombre de Jesús otorgues redención y salvación de almas cautivas. Gracias por tu grande misericordia. Gracias por mirar la debilidad de nosotros, esta raza caída, tu creación que nos rebelamos en contra de ti, pero tú en tu gran amor dispusiste un plan único, eterno, para liberarnos, para rescatarnos, para darnos vida por tu gracia. Gracias, Señor, por Cristo Jesús, el Redentor, el único e inigualable, el que es digno de toda gloria, alabanza, redención total. Toda nuestra vida le otorgamos, nos rendimos a sus pies, pues es el único que pudo conquistar esta victoria final. La victoria de liberarnos y hacernos posesión tuya, oh Padre, a través del pago de su inocente sangre. Padre, te alabamos por tu poderoso obrar, por tu grande misericordia y tu grande amor. Te pedimos, persuade al ser humano en este tiempo a que confíe en la obra de Jesucristo tu Cordero y al confiar obtengan la vida eterna.
en el nombre de Jesús.